Muy buenas a toda la audiencia de puroperiodismo.com. Desde San José, Costa Rica, les saluda Edgar Fonseca, editor. Una nueva edición de nuestras conversaciones periódicas con protagonistas del acontecer nacional e internacional. En esta oportunidad conversamos con la escaladora nacional Ligia María Madrigal, quien el pasado 22 de mayo alcanzó y consumó una hazaña que pone muy en alto el nombre de Costa Rica al haber alcanzado la cima del Monte Everest, la primera mujer costarricense en lograrlo, quinta centroamericana, dentro de un grupo muy particular de escaladores y escaladoras de la máxima cumbre mundial, porque hasta diciembre de 2023 solo 799 mujeres habían logrado esa meta, ese objetivo, ese reto. Ligia María lo logró y se suma a ese grupo que podría estar superando las 800 mujeres este año al finalizar, luego del periodo monzónico en Nepal, en el Himalaya, el ascenso permitido a la máxima cumbre de los 8.848 metros del Monte Everest. Primero que todo, Ligia María, le agradezco la oportunidad que usted me concede. Igualmente, aprovecho para felicitarla a usted como mujer, como esposa, como madre, como costarricense. Las felicitaciones van porque usted se vuelca, se demuestra y evidencia como ejemplo de tenacidad, de persistencia ante un objetivo y como modelo ante retos, desafíos y ante la adversidad que le pudo haber propiciado este acontecimiento, que es todo un logro personal, pero como repito, es un logro que ha puesto muy en alto el nombre del país, en lo más alto en cuanto a las cumbres mundiales, el nombre del país. Usted No, dijo muchísimas, apenas retornando, apenas, adelante, Ligia María. no, que muchísimas gracias por el espacio y por querer escuchar mi historia. Apenas regresando usted al país, usted dijo dentro de sus primeras aseveraciones que había tenido una experiencia muy fuerte y particularmente una experiencia que ni siquiera había compartido con su esposo, quien le ha seguido paso a paso en este esfuerzo, en esta iniciativa de haber alcanzado el Everest el pasado 22 de mayo, en medio de circunstancias bastante adversas, y fue la caída súbita, intempestiva en una grieta que la hizo pensar a usted que pudo haber fallecido en aquel momento, en aquella emergencia. Pero bueno, independientemente de la experiencia, eh, a pesar de todo, usted sobrevivió y usted logró alcanzar la meta, usted logró el objetivo y logrado ese objetivo, logrado esa meta, y retornar como sobreviviente al país. Muchos no lo lograron. En este 2024 son 8 las muertes que cobra el Everest de escaladores que por una u otra causa, por razones de salud o por razones físicas o por razones de las condiciones agrestes de ese terreno, de los 8.848 metros del Everest, finalmente sacrificaron sus vidas. Usted felizmente retorna al país, sobrevivió al Everest. Yo le pregunto, Ligia María, de esta experiencia que usted acaba de pasar, si usted pudiera resumirle a la audiencia de puroperiodismo.com que nos sigue en este momento en diferentes redes, Twitter, Instagram, Facebook, Zoom, Facebook Live, y que estará pronto en nuestro sitio esta conversación, tres momentos clave que usted pueda resumir de esta experiencia a la audiencia. Bueno, muchas gracias. Bueno, tal vez tres momentos claves fue en el momento que yo decidí irme, volar, a pesar de que todavía no tenía el presupuesto y, me aventuré a viajar y a confiar en que mi esposo Federico iba a conseguir lo que nos hacía falta. Luego, el momento en que conocí a mi Sherpa, que era la persona con la que yo iba a confiar
en mi experiencia, en mi vida y que iba a ser mi compañero de montaña para lograr llegar a la cumbre y darme cuenta que era una persona increíble como me lo habían recomendado. Y bueno, y el momento de llegar a cumbre que todavía estoy tratando de realizar lo que hice, fue un momento mágico que nunca voy a olvidar en mi vida. Conversamos con la escaladora nacional Ligia María Madrigal, quien logró la hazaña bastante riesgosa de alcanzar la cima del Monte Everest el pasado 22 de mayo, después de una travesía de ¿cuántas horas finalmente contó usted entre subir y descender? Bueno, en realidad, bueno, del campo base al campo 2 que es el primer día, duramos como 11 horas. Ahí nos dejaron un día de descanso porque además teníamos que dar campo a otra expedición que había salido antes que nosotros, que estaba utilizando el campamento 4, digamos como tenemos que ir 2 días atrás. Entonces nos quedamos todo un día entero en campo 2 esperando nuestro turno. Luego salí de campo 3 a campo 4, de campo 2 a campo 3 duré unas 5 horas, no me recuerdo bien, y de campo 3 a campo 4 duré unas 7 horas, me parece. Y luego ahí estuvimos descansando unas horas en campo 4 para ya atacar cumbre, y de campo 4 a la cumbre duré 9 horas. De la descripción que usted hace, Ligia María, implica, lleva implícita esta aclaración que usted hace de que se requiere de un aclimatamiento, un acomodamiento por etapas, incluso a que otros grupos avancen o al nivel del flujo de escaladores. Pero vamos por partes, Ligia María, en esta narración que usted está haciendo para la audiencia de puroperiodismo.com. A quienes nos están siguiendo, los invitamos a que se conviertan en audiencia de puroperiodismo.com, vía Facebook, vía Twitter, vía Instagram. Los invitamos a seguir nuestras informaciones diarias, tanto del acontecer nacional como internacional. Este fue su segundo intento, Ligia María. El primero ocurrió en mayo del año anterior. El 17 de mayo del año anterior, usted comunicó que desistía del ataque final a la cumbre de Everest a 800 metros prácticamente, y ahí pues llamó mucho la atención por razones operativas. Ujú. Del primer intento a este segundo intento que usted logra ese cometido, ¿cuáles son diferencias clave que usted ve entre una y otra experiencia para haber logrado lo que logró hace escasas 3 semanas? Sí, bueno, el año pasado tuve la experiencia de que contratamos una compañía que tenía buenas referencias, pero por eso mismo creo que había crecido demasiado y tenía demasiados clientes, ciento y pico de clientes, entonces era imposible, yo pienso, que dieran la atención adecuada a cada uno de nosotros. Entonces, uno de los cambios importantes que hicimos fue que contratamos una compañía que también tenía muy buena eh, eh, recomendaciones, pero que una de sus recomendaciones era que trabaja con grupos pequeños. Entonces este año éramos 18 nada más, y definitivamente se notaba la diferencia en que cada uno de nosotros era muy importante para ellos, nos daban la atención necesaria, la comunicación era mucho más clara. Y bueno, y lo más importante de todo, que fue básico, fue que el año pasado pues mi Sherpa tuvo sus problemas de salud y tal vez la compañía no pudo como darse cuenta que él no estaba en la mejor condición, y eso afectó al final mi ascenso. Y este año fui con un Sherpa súper recomendado por una amiga. Desde meses atrás yo ya estaba en conversaciones con él aceptó ser mi guía, y entonces él estaba preparándose y se aseguraba todo el tiempo de que yo también me estuviera preparando de la mejor manera. Entonces yo sabía que cuando llegara el momento de conocerlo y estando ya en el momento de intentar la cumbre, él iba a estar en su mejor condición, en su mejor disposición, y estaba ya como muy comprometido conmigo de luchar, ¿verdad?, por este objetivo. Entonces esas dos cosas ya hicieron una diferencia abismal, que fueron de lo que falló el año pasado o que hizo que yo no lo lograra, y pues las tratamos de resolver de la mejor manera. Y creo que por eso se dio que esta vez, pues, gracias a Dios, obviamente
yo me entrené mucho más, ya sabía lo que iba, tenía más experiencia, sabía exactamente qué me iba a enfrentar, mejoré lo que había hecho bien y lo que había hecho mal lo corregí totalmente, entonces creo que gracias a Dios por eso tuve más oportunidad de éxito y se logró. Entre la primera experiencia y esta segunda oportunidad en que finalmente lograste el ascenso al Everest, ¿en qué estuviste mejor o te sentiste mejor en esta oportunidad? Bueno, como lo digo, tenía una mejor confianza en mí misma porque ya tenía la experiencia, ya sabía que mi cuerpo respondía bien a la altitud, había llegado casi a los 8.000 metros y mi cuerpo pues había respondido bien, ya sabía exactamente lo que me iba a encontrar. El año pasado tenía mucha incertidumbre, ¿verdad? Son montañas muy específicas, las del Himalaya, que tienen estas cuerdas fijas y esa manera de ascenso. Y bueno, el saber que mi guía era súper recomendado por una amiga mía de Estonia, eso me da una confianza muy grande. Entonces, sobre todo era eso, yo estaba mucho más segura, más confiada y tenía, ¿verdad?, una mejor plataforma para, ya de ahí era que yo no me diera por vencida, que me cuidara mi salud, que cuidara mi alimentación, que no tuviera un accidente, pero ya la plataforma en general base era mucho más segura y más fuerte que la del año pasado. ¿Qué trataste de evitar o evitaste de no incurrir en esta segunda oportunidad? Pues bueno, me cuidé mucho de no enfermarme. El año pasado me había enfermado de la garganta y bueno, yo sí lo había superado, pero había tenido que tomar medicinas y eso, ¿verdad? Creó como un poco de desconfianza en mí, entonces me cuidé mucho de no enfermarme, traté de alimentarme lo mejor posible. Ya sabía que la comida de ahí no es muy compatible con nosotros, es muy diferente, entonces llevaba algunos productos de aquí como carne deshidratada y nueces, suplementos alimenticios aunque no pudiera comer la comida que me ofrecían, poder mantenerme en una alimentación adecuada. Y también pues cuidar. Puroperiodismo.com en conversación con la escaladora nacional Ligia María Madrigal, quien el 22 de mayo logró la hazaña, la proeza, como se le ha considerado, de alcanzar la máxima cumbre de la cima del Himalaya en Nepal, de alcanzar y hacer cumbre en el Everest, segundo intento, y en este segundo intento con un desenlace positivo. De tu narración y de lo que has comentado a lo largo de estos días de retorno al país, llama la atención el énfasis que has puesto en el Sherpa, en esa guía que te acompañó, particularmente en los momentos de mayor tensión. Pero ¿cómo describirías el trato, la relación y por qué se convierte en una pieza fundamental para una escaladora, una persona no conocedora de la zona, no conocedora del ambiente, no conocedora del idioma y que encuentra en un Sherpa, que son vecinos de la zona aledaña al Everest, encuentra en un Sherpa una pieza fundamental del engranaje? Sí, en general, cuando uno hace alta montaña es muy importante tener su cordada de confianza, ¿verdad? En otras montañas que yo visité con una logística diferente, como más alpina o más clásica, en la que uno simplemente va amarrado a su cordada y lleva un piolé para seguridad, ¿verdad? Siempre sabido que es súper importante confiar, tener esa persona, ir solo a la montaña, y sobre todo a la alta montaña, pues no es recomendable solo como montañistas de mucha experiencia que intentan récords en solitario, ¿verdad? Ya intentan algo, una proeza más allá, porque llevan muchísimos años haciendo este tipo de montañas, lo hacen, pero en general se sabe que uno nunca debería visitar la alta montaña en solitario, ¿verdad? Siempre debería llevar mínimo su cordada. Entonces aquí el Sherpa se convierte en la cordada, ¿verdad? En ese compañero de viaje porque uno al final, cuando ya sale de campo base a atacar cumbre, ya cada uno es cada uno, va uno con su propio guía y ya los demás del grupo ya no importan, ¿verdad? Ya es, las decisiones se toman entre uno y esa persona. Y bueno, que sea una persona de la zona que conoce, como usted dice, el idioma, que se puede comunicar perfectamente
si hay una emergencia o si tiene que haber un rescate o que puede entender bien lo que dice el radio y las instrucciones que se están dando. Una persona que ha subido varias veces conoce el clima, conoce la ruta, porque a veces cuando subimos la segunda vez ya para el ascenso, por ejemplo, entre el campamento base y el uno había caído mucha nieve y nosotros íbamos de primeros porque salimos bien temprano y íbamos a un buen ritmo, entonces íbamos de primeros y a veces había caído tanta nieve que el camino no se veía y realmente él conoce tan bien la zona porque es verdad, es de ahí que él sabía perfectamente por dónde era, ¿verdad? Esto tal vez con un guía que no es de la zona, pues hubiera sido más complicado. Entonces definitivamente hace muy importante. Por eso ellos mismos, ellos, los Sherpas, es una etnia que vive en las montañas de Nepal. Es como el apellido o el nombre, todos tienen ese mismo segunda parte de su nombre, Sherpa, porque son de esa etnia que vive en las montañas de Nepal y que conocen, ¿verdad? Que esas montañas son su hogar. Entonces, qué mejor compañía que una persona con este conocimiento que toda su vida ha vivido ahí, ¿verdad? En esta experiencia, en esta segunda subida tuya al Monte Everest y que lo lograste consumar en cuanto a cumbre, no solo la vivencia en cuanto a compartir con el Sherpa, sino la vivencia en general del ambiente que se vive y que llama mucho la atención a quienes seguimos los acontecimientos desde el Everest, digamos, en cuanto a las aglomeraciones de escaladores, los momentos de salida, los momentos de freno, el impacto que todo esto está teniendo en el ámbito del clima, del ambiente. El ejército de Nepal, el gobierno de Nepal acaba de anunciar de que estas semanas culminaron labores de limpieza en la cumbre del Everest con 11 toneladas de basura recogidas. Recogieron además 4 cuerpos de escaladores que fallecieron en su intento y recogieron además restos esqueléticos. Y aún así dijeron, la cumbre queda inundada de basura. De las aglomeraciones, ¿cuál fue vivencia para vos en esta oportunidad, en este segundo intento y haber hecho cumbre en el Everest? Bueno, en realidad este año hubo mucho menos escaladores que el año pasado, creo que un 20% menos. Eh, Esas fotos de aglomeración, en realidad yo no las tuve, yo no tuve una aglomeración de ese tipo. Eso pasa sobre todo, puede pasar en cualquier momento. De hecho, esas fotos son viejas cuando hay mal clima. Digamos, gracias a Dios este año hubo buen clima. El año pasado sí estuvo mucho más duro el clima, entonces costó más. Este año, gracias a Dios, tuvimos una ventana, dos ventanas grandes. Entonces, los escaladores en general, pues nos separamos bastante. Creo que este año dieron 400 eh, 50 permisos, de ahí creo que los que logramos cumbre de esos 450 fuimos 250, ¿verdad? Que realmente, y hubo 600 ascensiones en total, que entre Sherpas, acompañantes y los escaladores, ¿verdad? Que pedimos permisos de extranjeros. Entonces, yo me quedé al final de la segunda ventana por consejo de mi guía, de mi Sherpa, de Dorchi, porque él conoce muy bien y me dijo, va a haber buen clima al final y hay mucho menos gente porque todo el mundo tiene esas ansias de hacer cumbre, entonces siempre en la primera ventana es cuando más aglomeración hay o más gente se manda, pero igual yo pienso que este año no hubo tanto porque no éramos tantos y hubo muchos días en los que se separó. Yo pienso que el día que yo subí éramos unos máximo 30 escaladores en total. Yo salí temprano, al principio le pasé a muchos y entonces ya iba como en el pelotón de adelante, que era unas personas que caminaban bastante bien y entonces nunca tuve que esperar y tuve esa suerte que además hizo muy buen clima. Entonces era una noche de luna llena espectacular y pues obviamente hacía mucho frío, pero no hacía viento o como se puede poner ahí de mal. Eh, y gracias a que había pocos escaladores en general y que había buen clima, yo me pude quedar casi más de media hora ahí en la cumbre. Se suponía que yo iba a llegar a las 7 de la mañana, había calculado mi guía, Georgie, que íbamos a llegar a las 7 y llegamos a las 5 porque fuimos mucho más rápido, porque yo me sentí muy bien y porque no nos encontramos ninguna aglomeración. Entonces tuvimos la dicha de poder quedarnos ahí esperando a que amaneciera. Entonces no solo logré la cumbre de una manera
bastante tranquila, por así decirlo, sino que además tuve la bendición de ver el mejor amanecer de toda mi vida. En total, ¿cuántas fueron las semanas de aclimatamiento, Ligia María, antes de hacer la cumbre? Sí, yo llegué el 9 de abril a Nepal, creo que empecé a caminar el 12 a 2800 hacia el campo base y 10 días después llegué al campo base, de ahí me devolví a un pueblo que se llama La Buche para hacer una montaña de 6000 metros como parte de mi aclimatación. Logré la cumbre de La Buche Peak, que son 6100 metros. Volví al campo base, ahí hice mi primera rotación, me devolví al campo base, esperemos unos 5 días y ya atacamos cumbre. En total, y luego ya volví, bajé y volví a Katmandú y en total en Nepal yo estuve 50 días, de los cuales pues yo creo que por lo menos 40 estuve en altura. Puroperiodismo.com en conversación con la escaladora nacional Ligia María Madrigal de su hazaña en la cumbre del Everest el 22 de mayo. Pasa a la historia, se inscribe con letras de oro en la historia del deporte de alta competencia nacional e internacional. Parte de 800 y un poco más de mujeres a nivel mundial que lograron escalar a la máxima cima de los Himalaya en ese peregrinaje que empezó en 1921. Los intentos vienen desde el puro inicio del siglo anterior y alcanzan su primer gran golpe con el ascenso del neozelandés Sir Edmund Hillary y el Sherpa Tenzing el 29 de mayo de 1953. Hicieron cumbre a las 10:30 de la mañana en las condiciones más adversas y caóticas y muy diferentes a las que usted está narrando en este momento, Ligia María, de la experiencia que vivió. Pero aún Sí, así, usted dice, no vio tanta aglomeración, no vio tanta muchedumbre, pero aún así son decenas, centenares, fueron más de 400 permisos autorizados. ¿Qué cree usted que mueve a tanta gente a hacer el intento? bueno, es que ustedes tienen que pensar que es la montaña más alta del mundo. Cualquier persona que le guste las montañas, yo tengo 30 años de hacer deportes de montaña de alto rendimiento y obviamente para un amante de la montaña, tener la oportunidad de conocer la montaña más alta del mundo, los Himalayas, es, ¿verdad? Eso sería la experiencia máxima de la que uno aspira, pero realmente si se ve en porcentaje, no es tanta gente, o sea, de hecho, con las ascensiones hasta ahora es como el 0,027% de la población, o sea, es realmente bajo. 400 escaladores no es ni siquiera un escalador por país, ¿verdad? Si usted lo ve así. Entonces, realmente, eso de la aglomeración, lo que pasa es que solo en mayo se puede ascender al Everest. Entonces, todos los aspirantes del mundo que quieran subir el Everest tienen que hacerlo en ese mayo, ¿verdad? Entonces, por eso, pues uno ve 400 personas intentando, que al final no todos lo logran, pero si uno lo ve en estadísticas de la población mundial, el número es realmente bajo. Usted tenía un objetivo personal, lo cumplió, lo logró, lo alcanzó. Fue un objetivo no solo personal, sino deportivo, de alta competencia. Sin embargo, pareciera que el ascenso al Everest se está convirtiendo en algo desde el punto de vista comercial con otros propósitos. Y se está hablando de costos de hasta $300,000 para lograr hacer subir a algunas personas con demasiados recursos al Everest. Entonces, ¿en dónde queda el grado de competencia o en dónde queda el efecto que se está produciendo en cuanto a competencia o comercialización del ascenso al Everest? Sí, bueno, yo estuve ahí, obviamente yo tenía el paquete más económico porque con costos pude juntar el presupuesto para eso. Y yo también tenía también esa perspectiva de que había personas que pagaban muchísimo dinero y se les facilitaba más la cosa. Pero bueno, han cambiado un poco las condiciones y para una cosa que yo pensaba que, porque pienso que también se hace mucha leyenda urbana y se exageran las cosas y a veces gente, ¿verdad? Hay gente para todo. El Everest es un icono mundial que está en la visibilidad de todos. A veces algunos deportes solo están en la visibilidad de las personas que siguen ese deporte, pero el Everest es algo
mundial, ¿verdad? Es algo que cualquier persona que usted le pregunte en el mundo, aunque no haga deporte o no haga ninguna actividad, va a saber qué es el Everest y va a saber que subir el Everest es como el máximo reto. Yo no creo que sea tan grave esa comercialización y ya me comentaron, digamos, estando allá y hablando con Dorchi sobre esto, yo pensaba que gente adinerada hasta podía subir en helicóptero a los campamentos y que todo se le facilitaba y que obviamente sí, los que pagan más, hay gente que paga hasta 3 veces lo que yo pagué y pues sí, tiene algunas facilidades, sobre todo en el campamento base, que le ponen cama y que tal vez tiene calefacción y qué sé yo, algunas, pero eso igual es totalmente, es difícil, ¿verdad? Igual no es fácil, no es cualquiera. Y sí me dijo Dorchi que el gobierno de Nepal solo valida las subidas que salen desde campo base hasta la cumbre, caminando. Si alguien sube en helicóptero a campo 2 o a campo uno no los deja que lo hagan, pero que no les da el certificado y no valoriza la subida, ¿verdad? Entonces al final no es tan así. Y eso que dicen, bueno, que lleva 20 sherpas, o sea, 20 sherpas no sirven de nada, porque ¿qué van a hacer? O sea, lo van a llevar alzado, ahí nada, no se puede, son lugares en los que usted tiene que ir amarrado a una cuerda y jalar por su propio esfuerzo, ahí nadie puede hacerlo por usted, pues será que le llevan el salveque y eso puede ayudar un poco a alivianar el peso, pero igual uno lleva todo el equipo encima, una vez que uno sale de campo 2 uno lleva los crampones, las botas, el traje, el casco, todo encima, en el salveque simplemente lleva agua, comida, alguna ropa por una emergencia, y pues el oxígeno que tiene que llevarlo cada uno, eso no se lo puede llevar nadie porque tiene que estar a la mano donde usted puede respirar. Entonces también es un poco de leyendas urbanas, ¿verdad? Sí, hay gente pues que tiene, hay que tener dinero para poder lograrlo o lograr como yo, que soy un atleta, el apoyo de patrocinadores para poder realizar la proeza, pero tampoco es que es regalado y que es comercial y que porque usted pague $300,000 lo van a llevar empujado porque eso no es posible. Y yo que lo viví, que estudié ahí, yo decía, es que, ¿de qué va a servir llevar más sherpas? O sea, no sirve de nada porque nadie lo puede empujar, ni nadie lo puede alzar, ni lo puede ayudar. O sea, ahí el esfuerzo por las condiciones del terreno es un esfuerzo personal. Narración de Ligia María Madrigal en puroperiodismo.com, escaladora nacional que conquistó la cima del Everest el pasado 22 de mayo, adelantado, lo esperaban a las 7 de la mañana y llegaron aproximadamente a las 5 de la mañana en un clima perfecto, una noche de luna llena, sin nieve, sin viento y en condiciones muy favorables. Contaba usted de Ligia María de que las semanas de aclimatación le hicieron muy favorable para la arremetida final hacia la cumbre del Everest. Y la pregunta que uno se hace a lo largo de este camino, que son de semanas y de horas de ir avanzando, es ¿en dónde radica el desafío del Everest? ¿Es físico, es mental o es emocional? Bueno, sí, bueno, debo aclarar que aunque yo tuve muy bonito clima, igual hizo menos 26 grados, ¿verdad? Si ustedes ven mis fotos, tengo hielo por todos lados, no me podía quitar el traje ni la máscara. Y bueno, durante la aclimatación sí tuvimos muy mal clima. Yo creo que yo le rezaba a Dios y decía, bueno, mándenos toda la nieve ahora y todas las tormentas y todo para que el día de cumbre yo quisiera poder disfrutar ese momento que he luchado por tanto tiempo, ¿verdad? 5 años de preparación. Y así fue. Dios me lo concedió y me concedió una noche calma dentro de lo que uno se puede esperar en una montaña como el Everest. Eh, yo pienso bueno, tanta preparación, tanta aclimatación, sí, lo ayuda a uno, pero también es un arma de doble filo. A veces el pasar tanto tiempo en altura también desgasta el cuerpo, ¿verdad? Eso es Tenemos una esa es una arma de doble filo que uno tiene que manejar muy bien, porque debe cuidarse de no enfermarse, de no lesionarse, porque a esa altura el cuerpo no recupera y aunque la aclimatación sirve, contarnos de con ella, eh, a- para continuar en su conversación con nuestra audiencia.
eh, a ella que facilitó en esta segunda oportunidad el haberse preparado con suficientes semanas de anticipación. Primero, distintos sitios de campamento que se tienen en el Everest, desde Campo Base hasta Campo 4, en donde ella finalmente alcanzó el sitio de cumbre, como se dice, el pasado 22 de mayo. Estamos en la coordinación para retomar la conversación con Ligia María Madrigal, escaladora nacional, que logró la proeza, la hazaña de conquistar el Everest, la primera mujer costarricense en hacerla, y la Ahora segunda, sí, ya volví. aquí estamos en comunicación de nuevo, Ligia María. Sí, se ¿Cómo me desconectó por escucha? un momento. Sí, lo ¿Cómo me, escucho. cómo me escucha? Lo escucho bien. La referencia que le hacía yo y la pregunta Ujú. es, a pesar del periodo de aclimatamiento, ¿en dónde alguien como usted, con Ah, esta experiencia ya, encuentra el desafío de subir al Everest? ¿Es así, más perdón. Ajá. emocional, mental o físico? Sí, yo diría que es una mezcla de los tres, ¿verdad? Porque, bueno, obviamente físicamente es obvio que el esfuerzo es máximo, ¿verdad? Que está uno con un equipo muy pesado encima, que es difícil de manejar, está siempre en un grado de inclinación muy fuerte, que hay que hacer mucho esfuerzo físico para avanzar. El oxígeno es bajo, entonces el cuerpo le cuesta más funcionar en general. Y pues, ¿verdad? El peso que hay que llevar, el frío que hace, el cuerpo se desgasta mucho con las bajas temperaturas, entonces físicamente obviamente es un desafío muy grande. Mental, porque el cuerpo, la mente le juega a uno de esos, ¿verdad? Esos juegos de que le empieza a mandar mensajes de que esto es muy peligroso, de que tal vez no estoy lista, de que estaría mejor en mi casa descansando que estar aquí sufriendo. Entonces, que tal vez, ¿verdad? Toda clase de mensajes negativos, porque la mente es así, te trata de mandarte mensajes para que uno eche para atrás y se devuelva y emocionalmente, porque bueno, estar lejos de la familia por tanto tiempo, yo que tengo una familia muy unida, el estar comiendo comida que uno no está acostumbrado por tanto tiempo, el dormir en el piso, en un sleeping bag que es muy angosto, que es complicado, ¿verdad? El siempre estar al límite hace que uno emocionalmente pues también se desgaste mucho. Entonces yo diría que las tres cosas son muy fuertes y muy complicadas de manejar. Llama la atención en las diferentes referencias que has hecho vos y también en las que llegan de las informaciones de quienes escalan el Monte Everest, de la cantidad de personas que no lograron hacerlo. Son, a lo largo de la historia, 300 personas han fallecido, 200 de esos cuerpos permanecen atrapados de una u otra forma en esas montañas, en esas grietas. Y la pregunta es, ¿en algún momento del camino, en algún momento de la ruta, vos cruzaste frente a personas que habían perecido? Sí, la mayoría de cuerpos, sobre todo los antiguos, están del lado chino, porque en la cara norte, que es la otra manera de subir por el Tíbet, ellos son más complicados y no dan permiso de recuperación de cuerpos. Entonces ahí están esos famosos cuerpos que del de las botas verdes y el que de la jacket, que la gente inclusive utiliza para saber que llegó a cierto punto. Del lado nepalí no es así. Ahora, como usted dijo, están en una campaña de recolección de basura que no es solo de este año, que es verdad que ha sido acumulada durante los años porque no había esa conciencia. Ahora parte de lo que uno paga es por de lo que uno paga, ahí está, para un escuadrón de limpieza que limpia, están poco a poco limpiando la montaña y también para un escuadrón de rescate de estos cuerpos que han quedado ahí. Lamentablemente sí me tocó el día de cumbre pasar a la par de un cuerpo que había fallecido esa tarde, de un nepalí, y es muy duro, ¿verdad? Ver una persona ahí que murió. Yo ya me había tocado ver, oír y escuchar y ver de lejos personas que habían muerto en otras montañas y pues un guía argentino me enseñó como la manera de manejar esta situación porque yo soy una persona muy sensible y pues me afectó mucho, sobre todo la primera vez que me tocó esta situación.
y es darse cuenta que esos escaladores o estos montañistas, al igual que yo, pues murieron haciendo lo que más les gustaba. Uno sabe que siempre hay un riesgo cuando uno se interna en una montaña de no volver, es bajo. Yo trato de concentrarme en la parte positiva de la estadística que de la gente que sí lo logra, que es mucho más alta, pero existe esa posibilidad. Y qué más honor que para un escalador, para un amante de la montaña, que ahora ser parte del Everest, ¿verdad? La montaña más alta del mundo. Entonces, si uno lo ve de esa manera romántica, pues es más fácil aceptarlo. Pero sí, es duro saber que pues hay personas que pierden la vida intentando cumplir su sueño. Ligia María Madrigal, escaladora nacional, conquistó el Everest y se enlista en la historia de las altas competencias deportivas, tanto nacionales como internacionales, mundiales en este caso, al conquistar la máxima cumbre de los Himalaya el pasado 22 de mayo en condiciones que ha venido explicando en esta conversación con puroperiodismo.com. Estará pronto en nuestro sitio y la encuentran ustedes de inmediato en la red Zoom, Facebook Live, luego en Twitter, Instagram y por supuesto, esta entrevista completa en nuestro canal YouTube. En las próximas horas lo estaremos subiendo para que usted tenga esta referencia de primera mano de la narración del relato de Ligia María. Esto no se lo conté a mi esposo. Cuando iba escalando en la primera rotación en el glaciar del Kunlun, alguien jaló una cuerda y caí al vacío. Quedé suspendida de una mano y pensé que hasta ahí iba a llegar. Pero el Sherpa me salvó. Cuando me sacó, le dije, gracias por salvarme la vida. Después de un rato de continuar, lloré. Sabía que estuve muy cerca de morir. Quizá el punto más fuerte de la experiencia, lo digo yo, usted me puede corregir, pero ¿por qué sabía que estaba muy cerca de morir, Ligia María? Bueno, en realidad no sé si dije eso porque sí, esa es la pesadilla de cualquier, ¿verdad? Escalador. Las grietas, se sabe que es un lugar donde muchas muertes han ocurrido. Pero bueno, al mismo tiempo yo ahí yo creo que se convirtió en algo positivo porque yo por dicha estaba amarrada. O sea, quiero aclarar que yo quedé guindando de una mano porque tenía agarrado mi sistema de seguridad. Yo nunca dejé de utilizar el sistema de seguridad y las cuerdas que tienen ahí. Yo me acababa de amarrar bien y de poner la doble seguridad cuando alguien jaló la cuerda. No había logrado colocar la cuerda en el lugar izquierdo y me barrió las piernas. Entonces yo quedé guindando, la cuerda se dio y quedé, pero con mi sistema de seguridad, ¿verdad? Porque eso es muy importante. Muchos accidentes pasan porque a veces la gente no utiliza estos sistemas de seguridad por, no sé por qué, porque piensa que no lo necesitan. Gracias a Dios, mi Sherpa siempre insistía y yo, como persona que confío en mi equipo, sé que es importante y siempre me amarré. Y bueno, en ese momento, mi Sherpa inmediatamente reaccionó e hizo el sistema de recuperación de cuerda y me pudo subir. Yo estaba amarrada y logramos salir y yo le agradecí, pero también eso fue positivo porque ahí él me dijo, sí, se reaccionó muy bien, no perdió la calma, porque estaba amarrada a su sistema de seguridad como debe ser y eso le salvó la vida, ¿verdad? Y así yo pude efectuar mi trabajo de recuperación de la manera adecuada porque usted estaba calma y usted tenía su sistema de seguridad activado. Entonces, eso creó al final, yo dije, no lo consideré necesario decírselo a mi esposo porque él se puede asustar de que esto pasó al principio, pero al mismo tiempo porque yo me sentía segura de que, bueno, que gracias a Dios yo había reaccionado de la manera correcta, que gracias a Dios yo estaba con mi sistema de seguridad activado como debe ser y que mi Sherpa, apenas nos estábamos conociendo, había actuado de la manera correcta en la recuperación mía y en la recuperación de la cuerda. Entonces me dio más bien una confianza muy grande en mí misma, en mis reacciones, en mi proceder de siempre estar asegurada y en el proceder de mi guía, que iba a ser mi compañero de montaña hasta la cumbre, de cómo él tenía bien clara la técnica de rescate y de recuperación de cuerda de esa grieta y gracias a Dios salí totalmente ilesa de la situación. Por supuesto que sí me asusté, yo en el momento no reaccioné porque no era el momento, y cuando ya estábamos en una zona en la que se podía uno relajar un poco más, pues sí lloré un poco de la impresión y todo, y hasta ahí llegó el asunto. Él me felicitó porque me dijo que había reaccionado muy bien y que gracias a Dios había hecho caso y estaba con mi sistema de seguridad activado y que eso había hecho que mi vida estuviera a salvo.
¿Ese incidente se da en el momento del ataque final tuyo a la cumbre o antes? No, antes fue en la rotación. Uno antes del ataque cumbre, unas semanas antes o unos días antes, hace una prueba para ver qué tan aclimatado está el cuerpo y sube hasta campo 3. Entonces fue en esa rotación, en esa primera rotación, cuando sucedió esto. Cuando enfrentas esa emergencia, ese incidente de caída al vacío, ¿hay tiempo de pensar, Ligia María? Bueno, son segundos y yo simplemente le grité porque Michelle pues iba adelante, ¿verdad? Ya se había adelantado, entonces yo nada más le grité, Dorchi, ayuda. Entonces él se asomó, me vio y ya él reaccionó, ¿verdad? Yo siento que fueron minutos lo que estuve adentro, a uno se le hacen eternos, pero como le digo, gracias a Dios pude reaccionar bien y en vez de quedarme paralizado, pues simplemente pegando gritos, yo llamé a Dorchi, le dije, Dorchi, ayuda, y él vio y tenía activado ese sistema de seguridad. Entonces, hasta cierto punto, pues yo sabía que mientras la cuerda no se diera, yo iba a estar ahí, ¿verdad? Pegada, esperando a que me rescataran o que pudieran recuperar esa cuerda, porque sí se hundió un poco, ¿verdad? Entonces yo sí estaba adentro de la grieta, pero estaba pegada a la cuerda de seguridad. Me imagino que a uno se le vienen un montón de circunstancias en esos instantes difíciles de comprimir en una conversación y difíciles de comprimir en el momento, pero ¿en qué pensaste en ese momento, Ligia María? No, yo simplemente pensé, ok, Ligia, calma, tenemos que salir de aquí. Tratando de yo buscar opciones, traté de activar mi Yumar, estaba tan tensa la cuerda y vi que había perdido peso, mi arnés al quedarme grande, la cuerda era muy larga, entonces después de eso sí me di cuenta que la cuerda tenía que acortarla para haber tenido un poco más de maniobrabilidad, entonces la cambié ya para mi ascenso a cumbre. También traté de buscar yo mientras Dorchi bajaba la solución de tratar de autorrescatarme, trataba de pegar los crampones en las paredes, pero eran como de hielo y se quebraba el hielo y los crampones no, era como un hielo muy frágil, los crampones no agarraban, entonces no tenía impulso, entonces dije yo no voy a perder energía y simplemente me quedé tranquila y le dije no hay manera de que usted lo pueda hacer sola, era todo esto en segundos, más bien entonces quédese quieta para que no pierda energía y así pueda colaborar con el sistema de salida que le va a dar Dolce y así fue, él recuperó la cuerda con su Yumar, ya me trajo a una parte a estar a nivel con los bordes de la grieta y ahí yo ya tuve más maniobrabilidad con mi Yumar, pude jalarme un poco, acercarme lo más que pude al borde y ahí ya impulsarme, poder estar en la orilla y ya desconectarme conectarme mi seguridad a la cuerda que él tenía, a él, y desconectar el sistema para ya poder salir de la grieta. Pero todo ocurre muy rápido, pero gracias a Dios, como le digo, reaccioné bien. Me he dado cuenta a través de las aventuras que he tenido, cuando he tenido situaciones así de emergencia, de un accidente, que gracias a Dios reacciono bastante bien. El relato de la escaladora nacional Ligia María Madrigal, de sus peripecias, del incidente que pudo haber marcado y no marcó, sino más bien en lo positivo. Eso estimo yo de lo que escucho de tu relato en cuanto al ataque final de la cumbre. ¿Cuánto después iniciaste el ataque final a la cumbre del Everest? Bueno, después de eso, yo continué esa noche dormí en campo 1, al día siguiente avancé a campo 2, dormimos en campo 2 y al día siguiente avanzamos a campo 3 y volvimos a campo 2, bajé a campo base y después de ese mismo día decidimos bajar, nos recomendaron que bajáramos lo más que pudiéramos para que el cuerpo recuperara, para ya estar listos para el ataque de cumbre. Y entonces bajé 3 días a Katmandú con un grupo de mi grupo, 3 norteamericanos y varios hindús. Decidimos bajar a Katmandú porque obviamente el cuerpo ahí recupera mucho mejor. Y luego ya volvimos y yo diría que como unos 7 días después ya empezamos nuestro ascenso a cumbre. El ascenso a cumbre es quizá el capítulo crítico de esa experiencia, Ligia María. ¿Cómo se concibe, cómo se maneja el arranque y mentalmente qué es lo que se piensa? Porque es aquí es esta o no es esta, ¿verdad? Ya lo habías Ujú. hecho en mayo del año pasado
y por razones diversas tuviste que retirarte y en este ibas como con mucha mayor seguridad. Sí, obviamente me daba un poco de temor, uno tiene como emociones encontradas, me sentía muy emocionada y motivada a darlo todo. Yo le dije a Fede, estoy decidida a darlo todo, ¿verdad? Para dentro del marco de seguridad, para que esto se intente, o sea, no arrepentirme, ser fuerte, porque yo sabía pero al mismo tiempo tenía miedo, porque yo sabía que no iba a ser fácil, que iba a doler, que me iba a sentir agotada, que iba a tener que dar todo de mí para lograrlo, y eso es atemorizante, ¿verdad? Saber que uno va a algo que no va a ser fácil y que va a requerir darlo todo, pero salí decidida a que si Dios me daba la oportunidad, si la montaña me daba la oportunidad con un buen clima, yo no me iba a dejar vencer, y lo iba a dar todo para lograr este sueño que por tanto tiempo había, ¿verdad?, luchado. Inesperadamente te encontraste en unas condiciones bastante favorables, según me decís, de clima y de no aglomeración. Llegaste a la Sí, no cima en cuánto periodo de tiempo alcanzaste finalmente a la cima. Bueno, cuando llegamos a campamento 4, llegamos muy temprano, el Chepa estaba feliz porque hemos hecho un muy buen tiempo, entonces tuve tiempo de descansar, de comer, hicimos una sopa, hicimos un té, tomamos, nos hidratamos, nos acostamos a descansar un rato, aunque era de día. Empezó una tormenta muy fuerte, una nevada muy fuerte y viento, yo estaba preocupada, pero cuando ya salimos de la tienda, y yo tengo un video que ya había bajado bastante la nevada, todavía nevaba, y había un poco de viento, pero había bajado bastante y él me dijo, no, de aquí en adelante va a mejorar el clima, ya ¿verdad? Yo lo chequeé y así fue, gracias a Dios, y empezamos y de ahí a la cumbre duramos 9 horas, aunque él había calculado que fueran 12, duramos 9. Yo me sentí muy bien desde que empecé a caminar, me sentí fuerte, me sentía bien, que estaba oxigenando bien y monté un ritmo constante, en el que pasamos algunos escaladores y realmente, pues, en realidad el clima mejoró exponencialmente y de repente salió la luna y yo decía, gracias Dios mío, porque sí habíamos tenido bastante mal clima antes de eso y se estaba un poco preocupada, pero creo que se cumplió lo que le pedí a Dios de que me tratara de dar una noche bonita, y así fue. De pronto la cumbre del Everest se abrió ante mí. Fue más grande de lo que pensé. Creía que era algo incómodo, pero en realidad es amplia. Observé las banderas, los escaladores que también habían llegado. Me dije, no puede ser, esta es la cumbre del mundo y estoy aquí. Solo miraba de un lado para otro y no podía decir nada de la emoción. ¿Por qué ese sentimiento, Ligia María? No, eso me pasa generalmente. Yo soy tan apasionada de las montañas y cuando me pongo un reto es tanto trabajo, y sobre todo este que fue tanto trabajo, tanto esfuerzo, tanto sacrificio, realmente fue una cosa increíble, no solo de preparación, sino de conseguir el presupuesto, fue algo durísimo. Entonces, cuando iba ya llegando, yo dije, bueno, ahora voy a mandar mensajes, esto es increíble, pero en el momento que llegué ahí, simplemente, eso me pasa siempre, quedé como ahí en éxtasis, no podía creer que estaba ahí y yo veía la cumbre, veía el paisaje, y yo decía, no puede ser que esté aquí, me quedé muda, no pude decir mensajes con costos, mi chef me decía, Ligia, suba, suba, siente, foto, foto, y por eso estaba él, porque si no, no tendría ni una foto. Yo simplemente me quedé con la boca abierta y no podía creerlo, que lo había logrado y que estaba ahí. Ya después cuando amaneció y pudimos ver el amanecer, ahí pues logré hacer algunos videos en selfie, porque decía, ay, no, tengo que tomar esto, pero como que no reaccionaba, ¿verdad? Era algo tan impresionante y después de tanto trabajo y tanto esfuerzo yo no podía creer que por fin estaba ahí. Viviste esta experiencia que es de lo que narras, de bastante impacto emocional, de bastante impacto físico y mental. Eh, ¿Es posible comparar una experiencia de estas con otras circunstancias de la vida, dije María, como mujer, como esposa, como madre, como profesional? Sí, bueno, tal vez yo creo que este momento fue igual de abrumador y emocionante que el día que nació nuestra hija, ¿verdad? Cuando yo la vi por primera vez,
fue el momento más feliz de mi vida. Igual yo quedé con la boca abierta y no podía dejar de verla y de verla y de verla, porque yo decía, es que soy mamá, no lo puedo creer, yo siempre quise ser mamá. Y yo la veía, es que ella es tan linda, ella es perfecta, podría ser el bebé más feo del mundo, pero yo la veía perfecta y creo que se asemejó a este momento, ¿verdad? De un esfuerzo tan grande y un sueño tan grande y estar en ese lugar tan impresionante y que tuve la bendición de que hizo un clima bonito que me pude quedar y pude ver ese amanecer impresionante. Al puro inicio de esta conversación, Ligia María, yo te pedí tres momentos clave de la experiencia allá en la cumbre del Everest. Casi Ujú. cerrando esta entrevista que generosamente me has compartido sobre tu experiencia, mi pregunta va más bien en cuanto a conclusión. Como mujer, como esposa, como madre, como profesional, ¿qué lecciones extraes claves de lo vivido para tu vivencia o para otras personas, sobre todo en condiciones de adversidad? Sí, yo creo que cualquier reto que uno se ponga en la vida es, yo creo, no sé si es cliché o, pero cada vez lo siento más, cada persona tiene su propio Everest, ¿verdad? En la vida. No es como que para mí fue un momento de lucha, de unión familiar, que mi familia me apoyó, que estuvieron ahí para mí, que fue súper importante. Fue una cosa de lucha, de no darse por vencido, de que aunque aparecieran obstáculos, yo me he dado cuenta que en la vida aparecen obstáculos cuando uno intenta algo diferente, pero que en realidad esos obstáculos son simplemente situaciones que hay que superar para llegar a esta meta nueva que tenemos, ¿verdad? Para convertirnos en una nueva persona. Entonces, siento que obviamente todo esto cambió mi vida para bien, que me hizo aprender que a luchar, a no darme por vencida. Por momentos lo dudé, yo diría, ¿será que una mujer de Costa Rica realmente no tiene lo que se necesita para conquistar, ¿verdad? Los Himalayas, en frío, en nieve, en un deporte que es totalmente, ¿verdad? Muy diferente a los deportes que tenemos en Costa Rica. Tenemos el chiripó, pero no tiene nieve y es muy diferente. Entonces, todas estas cosas, esas dudas, al haberlas superado y al haberme no dado por vencida, pues dejan una lección más allá, sobre todo para mí, y pienso que la gente puede tomarlo así, saber que muchas veces cuando queremos mejorar nuestra vida, cuando queremos cambiar de trabajo, cuando queremos sacar adelante nuestra familia, cuando tenemos un proyecto muy importante para nosotros, pues va a doler, va a dar miedo, pero no hay que dejarse vencer por esas cosas. Yo siento que el miedo es una alerta del cuerpo de que viene un cambio, pero no tiene que ser negativo. A veces el miedo nos alerta de un cambio, pero es positivo, ¿verdad? Entonces, no darnos por vencidos ante esas adversidades, porque siempre cualquier cosa que valga la pena, cualquier cambio en la vida que valga la pena, no va a ser fácil y va a doler y va a dar susto, pero siempre, siempre va a valer la pena. Y en todo esto, ¿qué papel ha jugado tu esposo Federico Escalante? Que uno de lo que leía en las redes, de lo que iba poniendo día a día, se había convertido como en tu centinela en el Himalaya. Sí, él siempre lo ha sido así desde que, bueno, nosotros tenemos casi 17 años de estar juntos. Eh, Él, desde que yo empecé, él me conoció que yo, yo siempre he tenido retos así extremos, tal vez este fue el más extremo de todos, pero él siempre ha sido mi apoyo, él siempre me ha apoyado, nunca me ha frenado y siempre se ha convertido en mi equipo esencial, ¿verdad? Sin él yo jamás hubiera logrado esto, él se encargó de muchas partes que si yo hubiera tenido que hacerlo, no hubiera podido, ¿verdad? Él decía, usted entrene, usted prepárese, usted enfóquese, me pongo este trabajo tan duro de conseguir presupuesto, de conseguir credibilidad, de conseguir patrocinios. Si yo hubiera tenido que hacerlo todo, no sé si lo hubiera logrado, creo que no. Y también que nunca me dejó de apoyar, ni me dijo, no, es que esto está demandando demasiado de la familia, porque así fue, ¿verdad? Demandó muchísimo trabajo, tiempo, esfuerzo, sino que siempre me decía, no, vamos para adelante, porque al final en la cima no estuve sola, estaba ahí Fede y María Fernanda conmigo, porque ellos fueron incondicionales y nunca dejaron de creer en mí. Y esa parte fue súper importante para que yo lograra cumplir este reto. ¿Descartado un nuevo intento tuyo de ascender al Everest? Sí, la verdad, todo el mundo me pregunta eso, pero no veo la razón por la cual volvería. Si tal vez yo fuera una montañista profesional y que ahora quiero intentarlo sin oxígeno o quiero hacer otro 8000, pues haría otra montaña de 8000, pero un Everest
muy poca gente lo repite. De hecho, los que lo repite pues son los Sherpas que trabajan ahí, que cada año suben con un cliente diferente o alguna persona que quiera hacer un récord especial. Pero bueno, creo que sí me gustaría seguir visitando montañas, pero hay muchas montañas muy bonitas que me llaman la atención, que quisiera conocer, que van a ser igual de retadoras, pues tal vez no igual de retadoras, pero que van a ser retadoras. Y pienso más bien tratar de ver si logro conocerlas. Pero creo que volver a leer es por ahora no, pues si me dieran todo y yo tuviera la oportunidad de volver, pues creo que pues lo lograría porque ahora ya tengo mucho más confianza, pero me gustaría más bien emplear mi tiempo y tratar de subir también una montaña con Don Fede. Me encantaría que él me acompañe y viva un poco de lo que yo viví. Hija María, estamos llegando al cierre de la conversación. Si a usted le queda en el tintero de sus experiencias de esta hazaña en el Everest algún punto por compartir con la audiencia de Puro Periodismo, adelante. Bueno, yo pienso que a veces esta montaña del Everest, así como es muy alabada y se sabe que es el reto máximo, a veces también se inventan muchas historias y muchas cosas alrededor, ¿verdad? Porque así pasa con los grandes íconos del mundo. Pienso que algunas cosas pues no dejan de ser ciertas, pero que se están mejorando y tal vez si alguien quiere emprender esta aventura, pues yo le aconsejo que se prepare bien. Entre más preparados vayan, pues la experiencia va a ser más segura y va a ser más disfrutable, aunque es durísimo. Eh, y para todas esas personas que les está gustando el montañismo, el senderismo, creo que la montaña es un lugar especial para encontrarse a uno mismo, para encontrar paz. Aquí en Costa Rica tenemos montañas preciosas. El Chirripó sigue siendo mi montaña favorita del mundo y los insto a que se metan en esta comunidad de conocer las montañas, de pasar tiempo en la naturaleza. Nos despeja, nos da paz, van a encontrarse a ustedes. Dicen que subir una montaña es lo más cercano a la meditación. Entonces les aconsejo que lo hagan porque realmente vale la pena y vean que yo trabajo, soy mamá, soy esposa y siempre hay tiempo para encontrar ese lugar bonito y Costa Rica es especial para eso. Dije María, muchas gracias. De nuevo, mis felicitaciones y gracias a usted por haber concedido este tiempo de su agitada agenda en estos momentos. Desde San José, Costa Rica, hemos presentado una conversación, una entrevista con la escaladora nacional Ligia María Madrigal, quien acaba de lograr la hazaña, la proeza de subir a la cumbre del Everest, la máxima cumbre mundial, 8.848 metros en condiciones bastante favorables en esta oportunidad, pero tras un segundo intento y en medio de diferentes circunstancias. Todas estas referencias de esta conversación usted las encontrará de inmediato en nuestro sitio puroperiodismo.com. La conversación ha estado en vivo en la red Zoom Facebook Live y pronto estará en nuestro canal YouTube, en la red Twitter e Instagram. Desde San José, Costa Rica, le saludó Edgar Fonseca, editor. Nos encontramos en una próxima oportunidad. Muchas gracias. Muchas gracias.